amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Que nadie te quite la corona. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Buenos días. Buenos días. Siempre es un gran placer y una alegría enorme poder dirigirme a ustedes. Saben que de la palabra felicidad hay unas cuantas letras de esa palabra que están contenidas en Tenerife. Siempre que la gente se da cuenta que yo fui pastor aquí, siempre me preguntan que si cuando yo estaba aquí me sentía encerrado. Es el concepto que a veces se tiene de vivir en las islas. La gente ve las islas que en el mapa son pequeñitas, no se creen que estamos viviendo como todos pegados así. Y sin embargo, probablemente hay una sensación mayor de libertad aquí en Tenerife, en una isla que incluso en la península. Y sobre todo con las iglesias, el crecimiento, el avance que ha habido en los últimos años ha sido muy interesante. Cómo ha crecido, cómo mucha gente incluso que ha venido de otros lugares a poder aportar a la iglesia en este lugar, la verdad que ha sido una bendición. Y de todo eso el Señor se maravilla, son herramientas útiles para que su obra avance y no tenemos que sentir satisfechos de eso. Esta mañana vamos a compartir un tema que entiendo que se nos va a unir la iglesia de Santa Cruz también, ¿verdad? Espero que lo puedan lograr, y para ellos también envío un afectuoso saludo. Espero que pueda ser también de bendición para ellos esta meditación que vamos a compartir. Yo quiero mostrarles una meditación en la que vamos a profundizar en 3 partes. Lo que vamos a hacer en esta mañana es introducirnos en un tema que los que no tengan la oportunidad de estar con nosotros en la tarde, pues se van a quedar solo con esta parte. Pero los que vamos a estar aquí trabajando en la tarde, en los 2 talleres que vamos a tener la oportunidad de introducirnos en este tema en la mañana, pero en la tarde intentar buscar las posibles soluciones más prácticas que podamos tener a mano como iglesia para poder vislumbrar nuestra misión de una mejor manera aún. Ser fiel a Dios en medio de inmoralidades no es un reto fácil. Sobre todo cuando uno es padre, uno quisiera criar a su hijo en la más absoluta burbuja, dentro de lo que cabe, que no conozca nada malo. Eso cada vez es más difícil, porque incluso ya aunque encierres un hijo, basta que se conecte a los medios para que él vea la realidad del mundo, y ya no hace falta viajar para conocer la realidad de otros países. Basta con que veamos el telediario. ¿Qué es lo que vemos? Desgracias. Ya uno llega incluso a acostumbrarse a las desgracias. Alguien me decía el otro día, se arregló la guerra en Israel. Digo, ¿por qué? Y es que no salieron hoy en el telediario. Digo, qué barbaridad. O sea, yo pensaba que estaba preocupado por la paz en Israel. Me dice, no, es que lo eché de menos hoy, como siempre sale. O sea, ya llega un momento que uno se acostumbra a tantos males. Ahora bien, cuando uno como predicador, ya seamos pastores o líderes, vas a elegir una meditación de la Biblia para compartir, normalmente no eliges las que yo voy a enseñar ahora. Yo voy a enseñar ejemplos. Y me gustaría explicarles un poquito también el por qué. Fíjense, si yo voy a elegir un sermón
una meditación, a un lugar que me han invitado. Yo normalmente no voy a elegir ninguna de las cosas que están en esta lista, porque complica mucho poder explicar esto. Hablar del asesinato de Caín, oye, un hermano que mata a otro hermano. El alcohol, el problema del alcohol de Noé. Pero Noé no fue el que hizo el arca para salvar el mundo, y el hombre se vio en unos problemas con alcohol. Serios problemas de inmoralidad, la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo Lot vivía allí, su familia. La poligamia de Jacob, profeta de Dios, pero con varias esposas. La prostitución de Judá, sobre todo con el tema de Tamar. Hacer un sermón de eso sería complejo. La violación sexual de Dina. La idolatría de Raquel, cómo esa idolatría trajo oprobio a la propia familia, a todo el campamento. Sin embargo, lo categórico de esto es que yo no me lo he inventado, yo lo he sacado de la Biblia. Y en la Biblia nada sobra. De hecho, la Biblia está escrita, si a usted le parece que la Biblia es grande, tenga en cuenta que es al revés. La Biblia está escrita resumida, muy resumida, porque no se podía escribir todo. Entonces, nada es redundante, nada sobra. Todo lo que esté escrito ahí tiene una función espiritual y una función útil. Ahora, no está de moda que en lugares donde usted quiera quedar bien, usted hable de estos temas. Sobre todo si quieres que los personajes bíblicos queden bien. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a occidentalizar el mensaje, cuando la Biblia viene con otra forma. La Biblia viene con una forma donde de forma sincera se nos muestran los personajes. No es un problema que Elías tuviera dudas, que se quisiera morir y que en poco tiempo el Señor se lo llevó al cielo. Normalmente, si nosotros nos tocara escribir esa historia, lo hubiésemos escrito así: los problemas aquí, y luego Elías conoce al Señor, y luego va creciendo en la fe, y cuando la fe es más grande, se lo llevan al cielo. Así lo hubiésemos escrito. Pero no es como está en la Biblia. Como está en la Biblia, es un gran profeta que por muchísimos años fue fiel al Señor, pero en un momento de su vida tuvo dudas, como cualquiera la puede tener, porque era profeta y todo lo que queramos, pero era un ser humano. Y en el momento de dudas, ¿qué hace el Señor? Utiliza un método que no es, tristemente, el que nosotros más utilizamos, y es restituir al caído, no descartar. Muchas veces, cuando estamos sobre todo en nombramientos, que es un proceso en el que ustedes acaban de pasar, una de las técnicas que más utilizan, ¿cuál es? El descarte. Ramón Araújo, no, ese no, porque ese hizo una cosa hace 10 años, fuera del cargo. Fulana de tal, no, porque esa hizo una cosa, y entonces somos históricos. ¿Y dónde está el perdonar y el olvidar y rectificar a la gente y esas cosas? Como que ahí no, cuidado, porque esa persona, y a veces una persona descartada de los cargos consecuentemente por años y comisiones, por la misma cosa del pasado, no por cosas nuevas. Pero eso es un método nuestro, no es el método de Dios. Por eso preferimos este tipo de temas no tratarlos. No hablarle a los jóvenes tampoco. A los jóvenes les vamos a hablar suave, todo paz, todo tranquilidad, y luego ellos se chocan con una realidad del mundo y de repente esto se vuelve su vida traumática. Es que ya esto está en la Biblia, y si está en la Biblia nosotros tenemos que buscar el mecanismo. Ser honestos, que a veces no tenemos las condiciones. No me siento preparado para hablar de un tema de esto. Pues si no me siento preparado, tendría que preguntar a los que sí lo están que me ayuden a estar. Porque gracias a Dios siempre hay gente que sabe y gente que está preparada en la fe. Pero no tomar esto como excusa para nunca hablarlo. Llegamos a considerar que el problema del que no se habla no existe, es todo lo contrario.
El problema que no se desarrolla, del que no se habla, ese es el mayor problema. Porque no voy a crear contexto para que la gente se defienda en un problema del cual yo no hablo. Vamos a ver un poco más. ¿Qué pasó con Israel en número 25? Las relaciones sexuales con prostitutas, en Baal Peor, David y Betsabé, Amnón y Tamar, Salomón y sus muchas esposas y concubinas. ¿Por qué la Biblia me muestra eso? Hoy no era mejor esconder esa partecita. Hoy usted sabe lo bonito que hubiese sido la historia de David sin esa pequeña parte. ¿Qué interés? Imagínense la historia de David, todo lo que sabemos de David. Es un personaje rico, sabemos mucho. Pero se lo imaginan sin el episodio de David y Betsabé. Oye, qué interesante hubiese sido. La historia de Israel sin el problema de Baal Peor, cómo fracasaron ahí, cuánta gente murió. Qué interesante hubiese sido, porque entonces hubiese sido un pueblo grande, potente, sin esa tacha. ¿Saben, hermanos? Esa insistencia en buscar elementos perfeccionistas cuando la Biblia no se proyecta así, nos ha hecho daño. Porque también verán que nos hace daño a la hora de tener que rectificar del error, porque nosotros mismos asumimos que cuando cometemos un error ya estamos descartados. Y cuando usted se descarta, ni siquiera se va a abrir a la influencia del Espíritu para que el Espíritu obre en nosotros. Les muestro un poquito más. Episodios de violencia e injusticia. Tenemos esto en la Biblia. Miren, un hermano mata a otro. En el diluvio. ¿Por qué viene un diluvio al mundo? Porque el mundo estaba corrupto. Había una inmoralidad como no la hemos visto todavía. Y el mundo tiene que ser destruido. Pero mejor de eso no cae. El becerro de oro. ¿Qué pasó en el becerro de oro? Idolatría, descontrol, orgía, violación de vida, un abuso sexual y una venganza sangrienta, ambas cosas muy malas. El levita y su concubina, que lo mencionamos antes. Jefté, que probablemente sacrificó a su hija, sí, y es toda una polémica entender esto. Niños sacrificados a Moloch, el Levítico 18. Y más de alguno diga, pastor, no enseñe más. Sí, lo que estoy haciendo es tirando agua fría a tu cara. Si esta es la sensación que te da, es lo que estoy haciendo, porque hace falta de vez en cuando. Yo mismo como predicador he tenido que comenzar a ser más honesto de que yo sesgo la Biblia. Hay muchas cosas que yo prefiero no predicar de esas, porque te metes en jaleo. Entonces es más cómodo predicar de algo que tú salgas de aquí, todo el mundo te salude y qué bonito, qué bien y tal. Pero eso no es lo que me transmite la Biblia. La Biblia plantea realidades duras, realidades difíciles, que son las que vamos a vivir cada uno de nosotros luego, en nuestras realidades, en nuestras familias. Y viendo cómo esos personajes se fueron conduciendo con el Señor en cada una de esas facetas, de esas situaciones, es donde yo voy a aprender a poderlo hacer también. Herodes y la muerte de los inocentes. ¿Cómo se puede entender eso? Que por matar a Jesús tengan que morir tantos niños. Usted vive en un mundo justo. Usted vive en un mundo donde se siembra el bien y cosechas un árbol de bendiciones. ¿Es así nuestro mundo? No. Y no se nos puede ocurrir enseñarle esto a los jóvenes, porque si esto es lo que le vamos a transmitir a ellos, solo cuando se topen con la realidad, ¿qué va a pasar? Van a pensar que nosotros le hemos engañado incluso. En el Nuevo Testamento esto no cambia, se mantiene la misma dinámica que el Antiguo. Herodes Antipas se casó con la esposa de su hermano. Adulterio, incesto político del dirigente. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bueno, es el rey, vamos a apoyarlo, puede tener un desliz el hombre, no pasa nada. ¿Qué hizo Juan? Lo denunció hasta el punto que el pobre, su muerte vino por eso. Se pudo haber quedado callado, y no hubiese pasado nada. Pero es que Dios lo mandó, no fue a quedarse callado, Dios lo mandó a revelar las injusticias. La mujer sorprendida en adulterio, acusada de un acto inmoral,
Jesús la perdona, pero también le dice no peques más. Y es donde nos vamos a detener. Prácticas homosexuales, fornicación, adulterio. Ya en el Nuevo Testamento veíamos esto. Hay inmoralidades que estamos viendo hoy, situaciones que estamos viendo hoy, y nos rasgamos las vestiduras como si toda cosa está ocurriendo hoy y son nuevas. Probablemente fueron incluso peores en tiempos antiguos, pero no perdamos la perspectiva de cómo fue resuelto en esos tiempos, porque probablemente es el detalle que nos falta. Incesto en la iglesia de Corinto. Pablo no tiene problema en decir que eso fue incorrecto. Se ve que un hombre de influencia se casa con su madrastra, con la esposa de su padre. Y Pablo lo deja claro, eso no es correcto. ¿Saben? Hoy hay una técnica para justificar las cosas. Para que uno se calle, la gente te dice, eso está mal. Lo reconocen rápido, está mal. Pero hay una circunstancia que ha ocurrido que hay que entender. Y aquí viene el problema. Porque en esas circunstancias vienen explicaciones que vulneran la Biblia, vulneran el mensaje de Dios, vulneran los mandamientos. Y ahí tenemos problemas. Porque si nosotros vamos a ser la generación que rectifique el mensaje, entonces nosotros somos no la generación del final, somos la mejor generación que existe, incluso más que Dios, sabemos. Ninguna generación anterior rectificó la Biblia, ninguna generación anterior rectificó el mensaje. ¿Por qué hoy se quiere hacer? Es que hay un tipo de personas que se nos van. Entonces la culpa la tiene la iglesia. La iglesia tiene que modificarse, adaptarse a esas personas para que los pueda atraer. No me voy a detener en esto porque seguiría el tema. Pero cada iglesia que ha hecho eso ha terminado fracasando. No me han enseñado una que ha triunfado haciéndolo. El evangelio no es para las mayorías, no lo dice la Biblia, no lo enseña el Señor. El evangelio es para una minoría que lo va a aceptar. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando. ¿Por qué esta obsesión de hacer una iglesia que sea atractiva para todos? No podemos obsesionarnos con eso. Una iglesia que conecte con los jóvenes. Claro que estoy de acuerdo que a veces la iglesia puede ser muy rancia. La iglesia puede tener cosas absurdas que alejen la gente. A veces los dirigentes pueden ser tan recios que no conecten con los jóvenes y que los terminen echando. Esto puede ocurrir y de hecho ha ocurrido. Pero no tomemos eso como excusa para llegar a decir que los dirigentes, mira, ahora quítate la corbata, quítate el traje, porque eso aleja, eso distancia. Y ven ahí como Pedro por su casa, y da igual. Y en la iglesia vamos ahora a comernos todos algo aquí, porque mientras el pastor predique, más animados y vamos comiendo y tal. Y vamos convirtiendo esto en lo que sea menos en iglesia. Y al final perdemos la perspectiva, perdemos la adoración, perdemos la solemnidad. Y termina la iglesia no solo no impactando, sino que ya no evangeliza. Porque el de fuera fue el que te convirtió a ti a lo que él es. No tú con el mensaje de Dios a él. Y ahí tiene que haber líneas rojas. Cuando alguien alberga el Espíritu de Dios, aunque la iglesia sea rara, vamos a dejarlo ahí, Dios le termina dando la capacidad para que se haga. Y no estoy justificando malas acciones. El líder que es grosero no está delante de Dios correcto, no lo está haciendo bien. Porque el ser líder no te permite ser grosero, eso no es correcto. Y a veces hay quien utiliza el poder de los cargos como si fuera el poder empresarial. Yo soy un anciano y puedo aquí dar puñetazos en la mesa y acallar todo el mundo. No, jamás. El Señor nos enseña que mientras más alta es la función, debes considerarte mayor servidor. Amén. Ahora, eso no lo utilicemos como excusa para entonces que termine mandando el perverso. Porque entonces hemos claudicado. Yo vengo de una iglesia, mi iglesia natal, que más reglas no podía tener.
Cuando a mí me hablan de iglesia rígida, yo pienso en la mía y eso era aún más allá. Hacíamos allí, y era la única iglesia que puedo criticar porque era la mía. Hacíamos reuniones administrativas para discutir cosas que a veces yo me río solo. Digo, madre mía, ahora sí, ahora discutiendo estupidez. Cosas que no iban para ningún sitio. Pero señores, nada de eso se hace por mala voluntad. Nada de eso se hace porque a usted se le ocurrió. No, ¿y qué tú crees que lo estás haciendo bien? ¿Y por qué nos equivocamos tanto en esas cosas? Porque llega un momento que el yo creo, el yo pienso, el yo considero va por delante de lo que dice la Biblia. Tenemos que buscar perspectivas bíblicas, no perspectivas de experiencia. Es que aquí siempre se ha hecho así. Y vamos trasladándonos cosas erróneas. No, hace falta que reestudiemos y evaluemos ciertas cosas. Y miremos si de verdad la Biblia lo plantea así. Quiero que sigamos, fíjense, mujeres y hombres seductores en la comunidad cristiana. Eso gracias a Dios no ocurre hoy. Eso solo era en el pasado. Pero ya la Biblia lo advierte, ya la Biblia lo planteaba, ya era un problema. En 2 de Timoteo 3, en la lista esa que se plantea de cosas. En el departamento de hogar y familia, que así se llamaba antes, el departamento de familia, cuando surge por una necesidad. La iglesia tiene que impactar también las familias. Tenemos que trabajar con las familias. Pero fíjense, se desarrolló un programa de formación para fortalecer las familias a nivel mundial. Brutal, esto fue un salto increíble en la iglesia. ¿Cuántos problemas había que no estábamos asumiendo? Pero ¿en qué nos equivocamos? Merece la pena que de vez en cuando hagamos esta pregunta. Si usted lo ha nombrado en un cargo, usted es un nuevo dirigente, póngase en oración al Señor, no coja un látigo de primera mano, no, póngase en oración al Señor. Y piense cómo usted puede ser útil en las manos del Señor para el beneficio de la iglesia. Esto es lo que nos tendría que preocupar. No como ahora yo voy a imponer mi forma de ver las cosas. Preguntarle a la iglesia no es descabellado. Un nuevo director de jóvenes puede reunir a los jóvenes y preguntarle qué actividades ellos consideran que no se están haciendo, qué temas les gustaría que se traten, y todos los dirigentes pueden consultar a la iglesia. Esto no es mal. Lo que no es correcto es que un dirigente le quiera poner a la iglesia su librito solamente, o su raza, o su país, o la línea de la ciudad de donde viene y tal. No, porque si somos multiculturales, tenemos que tener la paciencia de entender que aquí todo el mundo tiene que ceder. No puede ser que sin imponer la de un solo. Todo el mundo tiene que ceder. O no nos vamos a entender en el cielo. Porque si aquí vamos a estar a pleitos, pero en el cielo luego tenemos todo vecino. A mí me dijo una persona que yo le decía, pero si nos tenemos que entender aquí para luego seguir entendiéndonos en el cielo. Y me decía, allí viviremos con mucho espacio. Fíjense, la gente tiene sus ideas del cielo, La gente tiene sus ideas del cielo. Es curioso eso. Yo no lo había escuchado, Uno aprende muchas cosas a veces escuchando a la gente. Fíjense, hemos colocado el énfasis desde el principio en un modelo ideal de familia. Y esto probablemente los que me han visto en vídeo saben que yo repito esto. Lo repito porque yo necesito que esto se quede muy claro. ¿Qué es un ideal de familia? Nosotros nos inventamos el marido ideal, la esposa ideal y los hijos que nadie se parece a ellos, pero son ideales. Yo de niño escuchaba esto en mi iglesia. ¿Cómo tenía que ser el marido cristiano, la esposa cristiana? Y uno se enteraba porque no se parecía a nadie. Y no era porque nosotros éramos la peor gente. No, porque en realidad el ideal se ponía alto. Y cuando hablaban de esos niños y esas niñas ideales, mi compañero me miraba, nosotros en la edad trasto, y oye, estamos lejos, o sea, no vamos por ahí, ni cerca. ¿Qué ocasionó eso? Porque eso tuvo un resultado.
aumentaron las sensaciones de frustración, sobre todo en nuestros niños. Hay muchas historias tristes que yo he tenido que escuchar, que yo agradezco mucho al Señor que yo no la tuve que vivir. Porque yo era un adolescente rebelde, entonces yo no me hubiese sujetado a esas cosas, la historia hubiese sido complicada. Pero chicos que tenían que sentarse en la iglesia, por ejemplo, un sábado, quedarse ahí congelados, y todo lo que se hiciera de ahí para adelante era pecado. Así que la forma de guardar el sábado era contemplativa. Y los niños llegaron en una época a odiar el sábado. ¿Qué? A odiar el sábado. ¿Se hacía esto por malas intenciones? Jamás. Esto se hacía con buenas intenciones, pero era lo que se creía. Los jóvenes dejaron de ver la iglesia como una ayuda y comenzaron a ver la iglesia como una justiciera. La iglesia no le marcaba el camino, la iglesia le marcaba solo la condenación. Cuando la Biblia no nos plantea el mensaje de esta manera. Enfoques erróneos en los que entramos. Por ejemplo, Elena de White tiene ¿cuántas cartas que ella le envía a personas? Muchísimas. De hecho, lo que hemos tenido la oportunidad de leer algunas, uno ve cómo hay gente que tenía problemas, el hermano White le manda una posible solución, pero esa solución ¿cómo era? Mira, animal, oye, tienes que hacer esto. No, siempre un respeto, un saludo, preocupado por su crecimiento, preocupado por su fe, planteándole incluso situaciones y espacios a futuro, cómo podría ser mejor si tú modificas tu actitud, qué bonita familia podrías tener si tú dejas de ser de esta forma, tal. Oye, la gente comenzó a ver que en ese mensaje había un deseo de que yo creciera, de que a mí me fuera bien. Seamos sinceros, ese es el modelo que nosotros hemos utilizado. Yo tengo en mi memoria reuniones administrativas donde personas que perdieron la membresía no sabían que le iban a perder. ¿Ustedes se imaginan un escenario? Una persona sentada aquí, decimos, y ahora fulano de tal lo borramos. Hoy hay unas protecciones de datos que impiden que uno sea tan detallista, pero en esos tiempos, cuando yo era niño, no había eso. Entonces se podía decir todo, y se decía violación al séptimo mandamiento que dice no sé qué, o sea que la persona se iba de ahí completita. Y una imagen imposible de borrar en mi cabeza de una persona que después de recibir todos esos palos, el pastor hizo 2 señales. Le hizo así, no 3, le hizo así, le hizo así y le enseñó la puerta. Impactante. Díganme si eso es bíblico. No. Jamás. Eso para nada es bíblico. Eso completamente alejado de la vida. Pero llegamos a considerar en un momento dado que eso era correcto. ¿Cómo tú avanzas si tú no reconoces tus errores? No vas a avanzar. Nuestra iglesia no es una iglesia perfecta, ni Dios lo ha pretendido nunca. Nuestra iglesia es una iglesia de seres humanos, donde nos equivocamos, pero con la ayuda de Dios tenemos que rectificar. Ahora, en la medida que tú piensas que nunca nos hemos equivocado, entonces vamos a seguir en el error siempre. La Biblia narra problemas y sus soluciones. Un problema veo como Dios lo solucionó. ¿Y por qué no podemos seguir ese mismo sistema? Tenemos un problema como iglesia, pues vamos a desarrollar la solución con la ayuda de Dios. Vamos a concentrarnos en eso. No en descartar a los pecadores y que se queden los santos. Porque, amigos míos, ¿quién se quedará después en pie? ¿Quién se quedará en pie? Elena de White recopila cartas que hemos tenido la oportunidad de leer, donde la gente tenía problemas. Así que la gente ha tenido problemas siempre, porque si la Biblia narra problemas desde el principio y Elena de White que trataba de los problemas, los 2 enfoques proféticos que tenemos, ambos se fundamentan igual.
Problemas y sus soluciones. Problemas y sus soluciones. Hay gente que dice, no voy a ir a la iglesia, que la iglesia tiene demasiados problemas. Sí, la iglesia tiene un problema, la familia tiene un problema, la gente tiene un problema, donde tú vayas a trabajar habrá problemas, pero eso no es lo que te tiene que centrar. Lo que te tienes que centrar es que a pesar de eso, Dios te puede bendecir también. Amén. Cuando yo hablo de mi iglesia, hoy yo he modificado ya mi forma de hablar. Y cuando yo hablo de mi iglesia de Cambita, en República Dominicana, yo hablo de una manera ya súper dulce. Y alguna gente me dice, pero a ver, yo estaba ahí y no vi eso así. Digo, sí, pasó eso que tú me dices negativo, pero a pesar de eso también pasaron otras cosas. Y entonces, ¿con qué me quedo? Con lo positivo. Porque hubo muchas cosas positivas, pero ¿saben? Centrarse en lo negativo es más fácil. Centrarse en lo malo que ocurría es más fácil. Y no es verdad que de 500 personas todos eran malos. De hecho, los malos por nombre puedo decir que no llegaban a veces ni a 30, pero hacían mucho ruido. Y es lo que uno recuerda más. Quiero que veamos un ejemplo. Vamos al libro de Juan, el capítulo 8. Es una historia que conocemos, así que nos va a ser más fácil poderla utilizar como ejemplo. Dice el versículo 3 del capítulo 8 de Juan: entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. En la ley de Moisés nos manda apedrearla. ¿Qué dices tú? Y pocas historias tienen tanta claridad. Dice el versículo 6: decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. O sea que ahí había unas intenciones muy claras. La mujer aquí no importaba. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y al oír esta palabra, acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Yo estaba mirando algunas cosas sobre esta historia y me encontré que lo más importante, lo que llama más la atención de esta historia es investigaciones que quieren saber quién es la mujer. Y eso me llamó la atención en un sentido triste. Oye, de tanta cosa que dice ahí, que lo más importante es que la gente quiera saber quién es la mujer esa. Y hay cientos de investigaciones de si es María Magdalena, de si no sé quién. El nombre da igual. De hecho, aquí no se dice. No es lo importante. Porque si me voy a una investigación sobre el nombre, me olvido de lo más importante, que es lo que pasó. O sea, el saber el nombre de alguien llega, no sé, ¿por qué tengo que saber el nombre? No es lo más importante realmente. Fariseos, ¿y quiénes traen esa mujer? Escribas y fariseos. Líderes. Los que somos líderes de la iglesia estamos sujetos a equivocarnos en lo mismo que se equivocaron esta gente. Se pone más importancia en preservar la imagen de la iglesia, la imagen de la fe, por encima de la restitución o la preservación de una persona. No importaba la persona de hecho es tirada en público, lanzada a los pies de Jesús, expuesta en su dignidad ante una multitud. No importaba, se estaban violando un montón de mandamientos, pero eso daba igual. Mientras pudiéramos limpiar la cara de la iglesia, daba igual que ensuciáramos dignidades. Eso es incorrecto, eso no es aceptable. Nosotros tenemos que ir a preservar la dignidad de la gente, siempre. Porque preservando la dignidad de la gente, de nuestros jóvenes sobre todo, es cuando estamos
lavando la cara de la iglesia. Yo no estoy como pastor para preservar el nombre corporativo de la iglesia adventista. Mi papel, por eso me llaman pastor, no cuidador, porque el pastor cuida el ¿qué? ¿Un edificio o un rebaño? Un rebaño. Por eso nos llamamos pastores. Es un rebaño, ovejas, punto. No hay una casa, no hay un nombre, no hay una corporación. Y si eso se me olvida y pierdo la perspectiva, voy a llegar a creer que proteger este edificio puede ser más importante que las personas. Este es uno de los mayores errores que cometemos y es uno de los puntos que hace que nuestros jóvenes se desconecten de la iglesia. Cuando importa más el nombre que ellos, cuando importa más el edificio que ellos. Pero también es un tema complejo, tiene una parte muy compleja, y es que puede existir el extremo de querer conectar tanto con la persona y de olvidarme las directrices bíblicas para protegerlo. Y aquí tenemos que buscar la equidad con el Señor. Hay que proteger ambas cosas, pero la dignidad de la persona por encima de todo. Ahora, mediante procedimientos bíblicos. Esta historia se utiliza muchas veces para tirar abajo las doctrinas. Y sobre todo en sermones que se preparan para jóvenes se utiliza mucho como método. Jesús fue por encima de las doctrinas y fue a amar a la mujer. Eso no está en esta historia. No sé si es la que alguien lee por ahí, pero en esta no está eso. Jesús no vulnera la doctrina. Jesús lo que vulnera, lo que está por encima de la grosería de estos dirigentes, que no es lo mismo. Pero Jesús en ningún momento vulneró las doctrinas. Porque seas líder no tienes que maltratar. No te lo puedes permitir, porque si tú eres un ejemplo, tú tienes que servir más y representar más los principios de Dios. Esta mujer fue encontrada en adulterio. ¿Y dónde está el hombre? ¿Una mujer puede adulterar sola? No. Tiene que traer el hombre también. Entonces no había pruebas. Jesús pudo haber hecho preguntas que hubiesen humillado a esos fariseos y a esos escribas. ¿Saben? Un método que a mí me gusta mucho de Jesús no quiere decir que yo lo haya inventado en toda mi vida, A mí me gusta, creo que en una gran parte de mi vida me gustó el otro método más, el humano, el responder. Yo de forma natural hubiese hecho cosas diferentes a Jesús. Por ejemplo, a ver amigos, ¿dónde está el hombre? No, es que no, entonces lo humillaba a ellos, allí en presencia de la multitud. Y le doy una gran lección a los fariseos y a los escribas. Pero saben, eso no es cristiano. Eso es ganar un pleito y comenzar otro, porque ellos van a reaccionar. Jesús en aras de la paz no ofende a uno para salvar al otro. No elige un bando, como muchas veces hacemos, elegir bandos. Y los jóvenes ven nuestra incoherencia en los bandos que montamos. Jesús pone orden. ¿Qué hace? Se pone a escribir en el suelo. ¿Y qué escribe? Dice la hermana Warren que escribió los pecados de ellos. Pero saben, cuidado, no un pecado que Dios le había perdonado y que eso había estado en el pasado y ahora se estaba trayendo, no. La clave de esto es que lo que escribe es cosas ocultas, pero que cada uno solo sabía. Y no los exponen como expusieron ellos a esa mujer. Cada uno cuando leía podía comprender, pero los otros no. Y por eso se van marchando en silencio. Aún para esos sinvergüenza que merecían ser expuestos, Jesús lo hace con dignidad. ¿Por qué? Porque hay que salvar a todos. Hay que salvar a todos. Cuando en la iglesia ocurre una infidelidad, miren qué bonito lo leemos, ¿sabes? Si es una mujer, el machismo que hemos aprendido por mucho tiempo, ¿qué nos lleva? Es una perversa, no pensó en sus hijos, no pensó en el marido, no pensó en la dignidad y tal. Y cuando es un hombre, bajamos. Bueno, es que los hombres pueden tener su desliz, le decimos a la mujer, mira, no lo deje, no lo abandone, porque
Los hombres son débiles y además no tiene la culpa, fue esa mujer que vino. Esa mujer se metió en medio de ustedes. Esa es una divina familia. Entonces la culpa ya es de la otra. Y el pobre hombre que era bueno ahí, que el tontón, él no sabe nada. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si un pecado es lo que es, tiene que ser igual para hombres y mujeres. No podemos hacer esas clasificaciones. Un divorcio, la iglesia lo entiende muy bien cuando el adulterio lo ha cometido una mujer. De hecho, casi que lo impulsamos. Cuando es al revés, oye, no dejes perder tu matrimonio por una loca que se metió en el medio. Oye, ¿por qué no decimos eso mismo de la otra manera? ¿Porque lo hemos aprendido en la Biblia? No, porque lo hemos aprendido en lo social y lo atribuimos a la interpretación bíblica. Aquí hacía falta un hombre, que venga ese hombre también, porque ese hombre probablemente que participó en esa componenda para ser encontrado, y los fariseos le pagaron para eso, probablemente tenía una mujer y participó en eso. Entonces aquí hay mucha tela que habría que cortar para ser justos. Pero ese no apareció. Con todo y todo dice la Biblia que cuando Jesús comienza a escribir, miren lo que dice. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 6. Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Y qué dice el 7? ¿Cómo comienza? Y como insistían, o sea, aún cuando Jesús escribe, no es que ellos se detienen. Jesús tuvo que subir el nivel de las escrituras, de lo que estaba escribiendo en el suelo, y forzaron, querían forzar una situación para entrampar a Jesús. Eso era lo importante. Y aquí Jesús los pone a cada uno en su sitio. La iglesia es un lugar para que tú y yo compartamos nuestra fe. No para que convirtamos esto en un juicio abierto. Cuando yo expongo a mi hermano, aunque yo tenga razón, aunque mi hermano realmente pecó, hizo lo que yo estoy diciendo, en el momento que yo lo expongo en público, le hago pasar vergüenzas, yo no estoy haciendo la obra de Dios. Mateo 18 dice, si tu hermano pega contra ti, ve y publícalo en la iglesia. ¿Así que dice? No. Ve y habla con él. Que no te hace caso, entonces vamos a buscar a otra persona. Siempre va por anillos, pero no anillos de pasar inmediatamente a la multitud, a la exposición, al agravio. Y después que una persona sea expuesta ante toda la multitud, sobre todo que imagínense un joven, una joven, va a volver por aquí. No le estamos diciendo que vuelva, le estamos diciendo vete y no vuelvas más, porque lo que estamos haciendo es una exposición de su caso, no un análisis para resolverlo. El hecho de Jesús darle dignidad a esta mujer es un apoyo a sus hechos, es validar sus acciones. No. Y esta es probablemente una de las partes que menos se ha comprendido. Es decirle, tú te has equivocado. Pero a esto tenemos que buscarle una solución. Pero una solución, a mí la frase vete y no peques más muchas veces no ha sido bien entendida. Hoy pudiéramos decirlo en la forma que se habla hoy. Oye, ser una prostituta, que era lo que era esta mujer, no es una decisión así. O sea, no es que nació y amaneció y dijo hoy voy a hacer esto. No. Ella se supone que ejercía en un lugar donde era conocida y de hecho los fariseos no buscarían una mujer cualquiera, buscarían una que ellos sabían dónde estaba. Así que había una astucia aquí detrás de esto. Lo que Jesús le estaba planteando es las decisiones que has tomado para elegir este mal camino. No sigas por él. No sigas por él. Porque esto te va a seguir llevando a estas conclusiones. Pero no es
que si apoyo, que si ayudo, yo valido. Y muchas veces hay gente necesitada que se queda sin ayuda porque nosotros llegamos a interpretar que si ayudamos, estamos apoyando. ¿Cómo actuamos cuando hay un embarazo? Cuando una pareja ha tenido sexo prematrimonial, cuando hay un adulterio entre nosotros, ¿cómo es nuestra actitud? A veces lo primero es agarrar el manual de iglesia. Yo tuve una hermanita que era experta en manual de iglesia, increíble. Pastor, ese necesita 3 meses de censura, porque hizo no sé cuántos. Voto junta, censura. Aquel membresía afuera, porque hizo esto, aquello, lo tenía todo, y es verdad, tenía la razón, el manual decía eso. Pero el manual dice otra cosa antes de eso. ¿Qué dice? Mateo 18. ¿Es necesario que el pecado sea conocido por toda la iglesia? En una de las cosas que como iglesia hemos fallado más con los jóvenes es en esto. Si usted quiere destruirle la vida a un joven, expóngalo. Expóngalo en sus errores. Y no solo le vas a destruir la vida, le vas a destruir su desarrollo, le vas a destruir su identidad, le vas a destruir las posibilidades de crecimiento en la iglesia. Y probablemente, aún se haya marchado, eso va a seguir un rum en su cabeza, dinamitando toda su vida. Porque gente, nadie quiere pasar vergüenza, nadie quiere ser humillado. Muchas parejas en aras de la buena voluntad les pasa algo a solas. ¿Cómo es que toda la iglesia lo sabe? Yo hay parejas que he recibido donde yo he tenido que decirle tristemente, yo no sé si la terapia que les voy a hacer va a tener efecto. Y ellos me dicen, pero ¿por qué? Que ustedes antes de hablar conmigo me hablan con todo el mundo. Y ahora yo no solo tengo que ayudarles a ustedes, sino que tengo que intentar recoger todas las versiones que hay por ahí. ¿Qué significa intimidad? Significa que las realidades se tienen que quedar ahí. Si tú le tienes que contar lo que te ocurre a alguien, asegúrate por todos los medios de que es para que te ayude, no por contar. Que la información es poder. La información se puede utilizar en otro momento, en otro contexto, en tu contra. Esto de contarle tu intimidad a todo el mundo, todo lo que te ocurre, no. ¿Saben? Yo como terapeuta he tenido que decirle a algunas parejas, stop, paren, mira, no tengo que saber eso. No, yo te pregunto bajo parámetros, no tengo que saber de manera descriptiva lo que ha ocurrido. No es necesario, no lo necesito de hecho. Y sobre todo lo hago como un elemento de protección a la propia persona. Hoy hay una ligereza en contar nuestras cosas y es uno de los mayores problemas que estamos teniendo con nuestros jóvenes. En un entorno familiar hay un problema con un adolescente, una situación. No se lo diga a toda la iglesia, porque ahora vas a exponer el muchacho o la muchacha a toda la iglesia. Entonces, cuando venga aquí, que va a tener vergüenza ahora, porque ahora todo el mundo sabe, un respondón que traiga cosas y tal. No, eso vamos a resolverlo allí. Vamos a resolverlo en el seno del hogar. Y si tienes que pedir a alguien que te ayude, que venga a ayudarte, porque entiendes que te puede ayudar, que tiene capacidad, pues a esa persona o a esas personas, pero no exponer. Y fíjense, lo que estoy planteando puede parecer sencillo en lo que yo estoy diciendo, pero la sola exposición es bastante ya. No puede ser que yo sepa todos los problemas de la gente, no puede ser, porque esto no es a lo que Dios nos ha mandado a la iglesia. Si tú tienes un problema y tú quieres que la iglesia ore, no le digas el problema a la gente, pide oración, no hace falta. El asunto de oración a veces, los papelitos. Hay papelitos de esos que si caen en manos de alguien son peligrosos. Porque es que no ponen el nombre, pero se sabría todo. No. Cuida tu intimidad, cuida tu identidad. Hermanos, tengo un problema familiar, necesito que oren por mí. Hoy no sabe Dios que ya eres tú. ¿Por qué tenemos que decir más? Esta tarde, hermanos, vamos a tener 2 exposiciones. Una de ellas va a contemplar un estudio en profundidad de qué significa el noviazgo.
Y ahí espero que me acompañen en el debate. Pero luego vamos a compartir también técnicas de cómo nosotros, viviendo en un mundo inmoral, nosotros podemos responder con fidelidad ante los desafíos que ese mundo nos plantea. Queridos hermanos, queridos amigos, tanto los que están aquí como los que de alguna manera nos verán por los distintos medios, si en tu corazón sientes verdaderamente que el Señor te ha llamado y también sientes que en algunos momentos no entiendes cuál es tu misión aquí en la iglesia, en tu familia, sinceramente en oración díselo al Señor, plantéalo. El tener ciertas crisis de identidad espiritual es bueno en algunos momentos. Siempre va a ser bueno si te motiva a movilizarte, no a frenar. Si en un momento dado tú no sabes cómo hablarles a un público, cómo hablarle a determinadas personas, eso te va a motivar a orar por ellos y con la ayuda de Dios buscar la solución. Pero si lo que hacemos es decir el yo creo, el yo pienso, quedarnos ahí o considerar incluso que somos sabios, que sabemos todo y que nosotros controlamos, esa es la puerta a nuestra desgracia. Quiero finalizar leyendo un versículo. Me gustaría que me acompañen. Es un versículo que me gusta mucho. Mateo 16, 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué es importante para mí este versículo? Porque en un momento de crisis, de identidad de misión que yo tuve, este versículo me aclaró. Yo comprendí varias cosas y se los digo. Ahí no dice que todo el mundo va a seguir al Señor. Miren la primera parte, ¿cómo dice? Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿A qué se parece al mensaje de Apocalipsis 3:20? ¿Se acuerdan? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién va a abrir la puerta? Todo el mundo. Dice: si alguno oye. ¡Wow! ¿Y por qué uno cree que todo el mundo va a aceptar? Y a veces hay esa obsesión. Es que hicimos una actividad y solo vinieron 5 personas. Trabaje para 5, que trajo 5 el Espíritu. ¿Qué pasa? Sigue diciendo: niéguese a sí mismo. Ay, amigos, esta es la parte complicada. Porque yo soy yo en mis circunstancias, pero quiero que Dios me salve con mis circunstancias. No, eso no funciona así. Yo tengo que llevar mi cabeza ante el Señor. Y cuando yo digo mi cabeza, no que te la quite, no me entiendan eso. Tus pensamientos, lo que tú eres, tu filosofía, ponla en manos de Dios, que eso necesita ser reestructurado. Y cuando Dios haga así, mueva, entonces acepta el movimiento. Pero hoy, a nivel sexual, la gente quiere ser lo que ellos quieran. A nivel laboral, lo que ellos quieran. A nivel de la ley de Dios, lo que ellos quieran. A nivel de la familia, ya no nos falta más variación, lo que ellos quieran. Y luego finalizar eso con que Dios me va a bendecir también, no funciona así. Aquí dice que yo me tengo que negar en mi existencia lo que yo soy. Aceptar lo que Dios tiene para mí. Y entonces es cuando finaliza el versículo y dice que debo tomar mi cruz y seguir. Porque mientras estemos caminando en este mundo, tu vida es una cruz. No es un paraíso. Es una cruz. Hay problemas, hay situaciones, hay razones para llorar, hay muchas cosas. Y todo esto con la idea de llegar un día al reino de los cielos donde todo eso lo dejaremos atrás. Pero no hagamos una petición incoherente cuando ya la petición estaba muy bien clarificada en la Biblia.
Si no hay una negación de lo que yo soy en esencia, no va a haber una bendición de Dios. Y hermanos, esto tiene que hacernos reflexionar. Tiene que hacernos pensar. El camino de la bendición viene cuando de forma humilde y obediente yo me someto al Señor. No es cuando yo forzo la situación para que el Señor se someta a mí. No es así como funciona. Un niño de 3 años que sus padres se sometan a él, ¿cómo se llamaría eso? Eso es la debacle para ese niño. Eso sería terrible para ese niño. Que sea el niño de 3 años que termine mandando sobre sus padres. Eso ahí lo vemos mal. Pero que nosotros terminemos condicionando al Rey de los cielos. Dios se tiene que adaptar a mí y a mis caprichadas. Eso no lo vemos mal. Si usted quiere un camino de bendición, niéguese a sí mismo, con humildad ante el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano. Recuerda suscribirte y dejar un like. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho.